un poquito sobre el código de la bestia, es decir, específicamente sobre el código 666, y hablamos un poco sobre la traducción del 666, que en los originales no aparece 666, sino que aparece tres letras, que es la Gi, la Shi y la Sigma. Ya lo explicamos, no volveré a explicar eso en este otro servicio. Y quedamos de que a las 4 creo vamos a estar con la ayuda del Señor teniendo un momento de preguntas y respuestas. Si no hubieran preguntas, entonces entraríamos a otro tema. Pero aquí me pasaron una pregunta. Yo no sé cuál va a ser la mecánica para las preguntas. Yo pensaría, pero al final eso lo decide el pastor, que podría ser que usted escribiera su pregunta y la dejara en alguna canastilla y así poder empezar a leerlas. Pero aquí me pasaron una pregunta que dice: la unificación de la moneda a nivel mundial también es señal del fin y de la venida del Señor, es decir, moneda como el euro. Le comento que yo he tenido un poco de conflicto. Bueno, no, yo he hablado abiertamente por unos 10 años que en la Biblia no aparece una moneda única. Y entonces cuando yo he mencionado eso, la gente, algunos se han parado incluso mientras lo estoy mencionando en otros lugares y me han dicho: pero ¿cómo que no? Si el euro. Pero la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender, a menos que tenga una marca. Es decir, si usted tiene dinero, entonces puede comprar y vender. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia no aparece una moneda. Incluso cuando empieza a debilitarse el dólar ante el euro, la gente dice: pero el euro, o cuando empiezan a surgir ideas de monedas únicas, la gente empieza a verlo como algo apocalíptico. La Biblia no dice que va a haber una moneda única. La Biblia dice que va a haber un sistema globalizado. Entonces explico eso por la pregunta, pero hoy no es el momento de las preguntas. Así rápidamente, solo para el hermano que se tomó la molestia o el tiempo de preguntarnos, le quería responder. Sí, sin embargo, podríamos ahondar en ese tema más tarde. Amén, amados hermanos. Amén. ¿Está usted contento? Amén. ¿Listo para que aprendamos? Amén. Mire, yo hoy quiero explicarle, voy a esforzarme por explicarle algo que necesitamos entender, es decir, los códigos de tiempos proféticos, cómo el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos proféticos, nosotros hemos metido en un molde el tiempo, porque nosotros solo lo manejamos, hermano, en un calendario que es lineal. Nuestro año comienza en enero y termina en diciembre. Nuestros días comienzan a las 12 de la noche y terminan a las 11:59 de la noche. Y entonces nosotros hemos cambiado, hemos sido sumergidos en una mentalidad de tiempo que la Biblia no habla de ella. Pero para poderle explicar esto que le estoy diciendo, porque yo necesito explicárselo, entonces le mostraré 3 ejemplos de cómo Dios maneja el tiempo. Por ejemplo, le mostraré los ciclos proféticos en los 70, ya sea 70 semanas, 70 años, 70 días. Y le mostraré también los ciclos proféticos de los jubileos, que eran cada 50 años, como también hay ciclos proféticos de 100 años, como también hay ciclos proféticos de 40 años o de 40 días. Y en la manera, en otras palabras, lo que quiero mostrarles es cómo Dios maneja el tiempo. Y nosotros lo hemos tenido a nuestro alcance por todos los años que hemos vivido como cristianos. Sin embargo, le seguimos aplicando nuestro propio calendario. Una preguntita antes de entrar de lleno. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 3 o 4, ¿cómo Dios estableció que debía comenzar el día? Dice la Biblia, dice Dios, diga conmigo, dice Dios. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, ¿cómo maneja Dios el tiempo? Para Dios, ¿cuándo comienza el día? En la tarde. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Porque por eso es que Jesucristo fue crucificado, y para nosotros esto es difícil de entenderlo. Tal vez para mi hermano no, mi hermano Hassan, no sea difícil, porque ellos tienen las 2 tardes que se juntan, las 2 tardes del día.
Y Jesús fue crucificado en medio de las 2 tardes, como era sacrificado el cordero. Dese cuenta que le tengo que dar todo esto porque lo quiero sintonizar a esto. Usted por ejemplo, cuando han dicho que se acaba el mundo y empieza la gente a decir el fin es en el 2000. Luego venía el Bactum Maya, aunque ellos tienen varios Bactum, ¿verdad? Es en el 2012. Y empieza la gente a hablar de nuestro calendario. Primero, hermano, mire, porque aquí en la pregunta decía el hermano, la unificación o la hermana de la moneda a nivel mundial también es una señal del fin. Lo primero que necesitamos ver a reinterpretar y a reenseñar es qué es el fin. Por ejemplo, usted lee por allá por primera de Juan, que Juan dice: hijitos, ya es la última hora. Entonces no puede decir, hermano, y si hace 2000 años Juan dijo que era la última hora, ¿qué diría hoy? Si hace 2000 años dijo ya es la última hora, posiblemente ahorita diría ya es el último segundo. El punto es cómo lo interpretamos. Juan y toda su generación, y antes de Juan y 4000 años de cultura del pueblo de Israel, ellos entienden la última hora como se terminó esta etapa y comienza una nueva. No entienden el fin como nosotros. Nosotros entendemos el fin como diría usted y yo, bueno, tal vez no usted y yo, pero como conocemos aquí, Ishkamik, hermano. Usted sabe que nosotros los guatemaltecos hablamos un poco de hebreo. Por ejemplo, hombre en hebreo, una palabra para hombre en hebreo es ish, y mujer es isha, y niño es isto. Aquí, entonces hablamos hebreo, casi hablamos hebreo. ¿O no entiende usted isto? Por lo menos ya sabe una media palabrita de hebreo, ¿eh? Entonces necesitamos, hermano, volver a enfocar, a sintonizar a la gente y decirle, momento, ¿qué es el fin? Por ejemplo, en Mateo 24, cuando le preguntaban al Señor Jesús, dinos, Señor, ¿cuál será el final de estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y del fin, escuche, a ellos no le preguntaban el fin del mundo, le preguntaban el fin, claro, en español el mundo, pero en griego es el fin del cosmos. Ahí. Y cosmos, la palabra cosmos se utilizaba para hablar de todo el imperio romano. Entonces le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el final del imperio romano? Hermano, disculpe, ¿me estoy explicando? Es que cuando me empieza a ver así me preocupa. ¿Qué estoy haciendo? Hermano Víctor, usted no ha empezado. No he empezado. Necesito sintonizarlo, sacarlo de la mentalidad lineal que usted tiene, sacarlo de su calendario del Bactum, de su calendario gregoriano. Necesito sacarlo de su calendario gregoriano y meterlo al calendario profético de Dios. Amén. Necesito hacer eso. Y para eso tengo que explicarle que el tiempo en la Biblia no se maneja como usted y yo nos han enseñado. De hecho, mire, cuando uno empieza a llegar a cierta edad, levante la mano a los que tienen más de 40 años. Más de 40 años. Amén. Yo tengo 38, me faltan 2 para los 40. No me crea. No, yo tengo 49 años, me falta 1 para los 50. Y entonces uno cuando ya empieza a llegar a cierta edad, así como Roberto, uno, hermano, empieza a darse cuenta de ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo todavía me atrevo a jugar fútbol. Ahorita que estuve en Honduras, jugué fútbol con unos hermanos ahí en Honduras, y como Honduras siempre le gana a Guatemala a nivel profesional, pero así a nivel amateur, ganamos siempre los guatemaltecos. Pero yo, sabiendo que tengo 49 años y que a la par mía tenía a Sammy, entonces yo solo le pasaba la bola y él tenía que correr y hacer todo lo demás. Uno se empieza a dar cuenta que tiene limitaciones, ¿sí o no? Pero lo que no se da cuenta uno es que de repente cuando usted mira el tiempo en la Biblia y se da cuenta que el Job
de la Biblia no recibe tantas bendiciones cuando estaba tan bendecido, sino que sus mayores bendiciones vienen cuando Job ya era un hombre de años. Y cuando usted mira a José, se da cuenta que aquel gran José, su gran bendición es cuando ya es un hombre maduro. Y cuando usted va al jubileo, se da cuenta que Dios establece un principio donde Él ha de bendecir y de perdonar y de restituir, y le da una nueva oportunidad cada 50 años a no solo al pueblo de Israel, sino que en su sistema de principios lo hace así. Eso quiere decir que cuando una persona llega a los 50 años debería sentirse muy feliz, porque entonces tiene una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, solo que con la experiencia que tiene. Amén. Así que si usted tiene por ahí 45, 48, ya le va a venir su jubileo. Amén. Entonces mire, el tema de hoy son patrones proféticos. Ya a usted lo saqué de que el tiempo profético no es como usted y yo lo vemos, ¿verdad? No es así. Entonces vea esto pues. Vamos a leer un pasaje que usted conoce muy bien, que está en Mateo capítulo 16, versículo 1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos le pidieron una señal del cielo. Pero respondió él y les dijo: al caer la tarde, escuche esto, decís: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazante. Escuche esto: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. No hay mucha diferencia entre los fariseos, los saduceos y nosotros, hermano. No hemos aprendido a discernir las señales de los tiempos. Y cuando uno enseña lo que no enseña el común denominador de los que enseñan profecía, normalmente le dicen: usted está mal. Pero bueno, al final usted sabe que en la enseñanza profética uno no puede decir: esto así es. Eso se lo aclaro. Aquí no se está sentando de que así es. Es decir, uno debe exponer y usted debe ir y buscar. Yo le digo esto, mire, yo he aprendido los últimos años, hermano, que no le voy a decir qué cantidad de libros y qué cantidad de cosas he estudiado y qué cantidad de veces me he estrellado con esto, que yo a la conclusión que mi gran error y el error de la iglesia cristiana es abrazar modelos en vez de adaptarse, abrazar modelos en vez de adaptarse. Se lo estoy diciendo mal. Abrazar modas en vez de adaptarse a los modelos. Y repito esto: Abraham, vas a construir el tabernáculo conforme al modelo que te he dado, no conforme a las modas. Entonces hay modas proféticas. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo es el arrebatamiento? ¿Antes de la tribulación? ¿A la mitad de la tribulación? ¿O al final de la tribulación? En base a la respuesta que usted dé, entonces lo ubican. La iglesia en su mayoría cree, y por eso que lo voy a decir, posiblemente el pastor Víctor Domingo me va a jalar las orejas. La iglesia en su mayoría cree que el arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos diferentes. Pero eso comenzó con un hombre llamado Darby, una Biblia, que él hermano separó los eventos y empezó a crear 7 años de tribulación. Él tuvo un discípulo o alguien que lo admiró, que se llamaba Scofield, que apuntó todo eso. Y la iglesia, lo que la iglesia cree hoy, no creía la iglesia durante 1850 años, desde los tiempos de los apóstoles hasta el año de 1850 aproximadamente. La iglesia no creía, ni toda la iglesia creía que la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento era una misma cosa. Somos nosotros los que nos han enseñado diferente, y creo con todo mi corazón que esa enseñanza está muy equivocada. Trate por favor, trate de buscar en la Biblia eso, trate. Claro, no existe. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Por el tiempo.
Yo lo quiero, le estoy dando ejemplos, hermano, porque yo quiero que usted, quiero sacarlo del tiempo, que como usted mira el tiempo. Porque lo que le voy a presentar a continuación le puede causar, bueno, ¿y eso? ¿Y eso? Mire, un ejemplo más. Ahorita sí le prometo que después de este ejemplo entro de lleno. ¿Le puedo dar un ejemplo más? Solo uno. El pueblo de Israel va a construir su tercer templo, porque se tiene que sentar el anticristo. El anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, y después de 3 años y medio va a entrar y se va a sentar y va a sacrificar no sé qué dirán, pero va a sacrificar algo y va a cometer la abominación desoladora, y empiezan a explicar. ¿Dónde se basa? ¿Dónde? Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, hermano Víctor, que entonces el inicuo se sentará en el templo de Dios. Sí, así dice. Pero voy a explicar qué es lo que dice en el original. Dice, se sentará en el naos de Dios, en el naos de Dios. Y cuando Jesús dijo, destruid este templo, y al tercer día yo lo voy a levantar, estaba hablando de su muerte y resurrección. ¿Está de acuerdo conmigo? Y entonces él dice, destruir este naos. Entonces naos habla del cuerpo del Señor Jesucristo, físico. Y luego Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿no sois vosotros el naos de Dios? Entonces cuando estaba hablando del naos, ¿de quién estaba hablando? De la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego Pablo dice en Efesios, y así la iglesia va nutriéndose y creciendo y desarrollándose hasta ser un naos santo. Entonces el naos en la Biblia es la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces Tesalonicenses jamás ahí se refiere al templo judío. Entonces la iglesia, cuando dice la Biblia en Tesalonicenses que se sentará en el templo, en el naos de Dios, ¿a quién se refiere? Pero así, que no sea tímido. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Hermano Víctor, pero usted dice que así dice el griego porque nosotros no podemos leer griego. Bueno, no puede leer griego. ¿Sabe qué? Yo le doy fuentes de gente que ya ni vive hoy. Pues lea a William Barclay, lea a Bullinger, lea a Vine, lea, hermano, incluso lea a los teólogos de Medio Oriente que ni viven hoy. Porque hoy la iglesia latinoamericana se pone a hablar del hebreo, del griego y del arameo y ni lo entiende, hermano. Bueno, después de esa regañadita, entonces entro. Vamos a ver un poco el tiempo, cómo lo ve Dios. Lo voy a llevar, hermano, a cómo Dios maneja el tiempo. Al final Dios hizo todas las cosas y Dios hizo el tiempo, ¿verdad? Entonces mire, vamos a empezar con el patrón de los 70. Por eso le llamo a esta enseñanza el patrón profético. De los 70, de los 40, de los 100. Claro, esto debería de hacerse no en el año, en los años que le pongo. Yo le pongo a usted 1900, 1800, le pongo año 500, le pongo año 600, le pongo año 2000. Se lo pongo así porque si yo le pusiera el calendario 5994 o 4800, sería más difícil para todos nosotros poder explicar eso. Entonces vea esto, pues, el patrón de los 70. Aquí hay una profecía en Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad, para acabar con la transgresión, para poner fin a los pecados, para hacer expiación de la iniquidad, para introducir la justicia perdurable y para poner sello a la visión y a la profecía y para ungir al santo de los santos. Ok, voy a volver a leerle esto que estoy leyendo, y le voy a explicar algunas cosas. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo. Esa profecía, ¿para quién era? Para Israel, para el pueblo de Israel. Para eso, lea más atrás y más adelante. Lea desde el capítulo 1 de Daniel. En cuanto a tu santa ciudad, solo hay
hay una nación en el mundo que Dios le llamó Santa Ciudad y es Jerusalén. No me va a decir, le estás refiriendo a Guatemala, hermano. Y la Santa Ciudad es la capital. Ok. Y esas semanas están determinadas para acabar con la transgresión. ¿De quién? ¿De quién? Oiga la pregunta que le hice. Están 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para acabar con la transgresión de ellos y para poner fin a los pecados de ellos, para hacer expiación de la iniquidad. Nadie puede expiar la iniquidad al menos que sea el Señor Jesús. Para introducir a la justicia, introducir la justicia perdurable, nadie puede introducir la justicia perdurable si no solo el Señor Jesucristo. Para poner sello a la visión y a la profecía, a la visión que vio Jeremías, que vio Daniel y a la profecía que está en muchos de los profetas mayores y menores. Entonces está hablando del final de una era de Israel y del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto último está señalando al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ok, entonces, pero para ello establece 70 semanas. Entonces vea esto. 70 semanas fueron constituidas por Dios para terminar. Bueno, eso ya se lo dije, vayamos a esto. En la semana 69 se habían cumplido 9 jubileos, porque 70 por 70 son 490. Yo hoy no le voy a hablar del patrón de los 490, pero cada vez que Dios trabaja por cada 400 años, 490 años, le voy a dar un ejemplo. Desde el sacrificio de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, hasta que el pueblo de Israel salió del templo, salió del Egipto, pasaron 490 años. Desde que el pueblo de Israel salió andaba en el Éxodo, hasta la construcción del templo de Salomón, pasaron 490 años. Mire cómo maneja Dios el tiempo. Y usted con su calendario Bactún, hermano, viendo ahí cómo se hace esto. Hermano, el Señor viene en el 2000, ¿en base a qué? Viene en el 2012, ¿en base a qué? Vienen 88 razones, ¿se recuerdan? 88 razones por qué el Señor viene en 1988. ¿En base a qué? Qué difícil enseñar así, hermano. La semana 69 se había cumplido 9 jubileos. Semana de 7 años, 7 por 7, 40. Eso es muy importante, hermano. Nosotros cuando, por ejemplo, leemos en la Biblia, y la mujer será guardada por 1200, Apocalipsis 12, y la mujer será guardada por 1260 días. Desde ahí sale la famosa doctrina de 3 años y medio, porque 1260 días son 3 años y medio. Para los que no vinieron en la mañana, yo les expliqué que Apocalipsis es un género apocalíptico que los judíos manejan así como usted maneja, hermano, el atol. Mire, ¿qué le dice esto? Que está enfriando el atol, ¿va? A nosotros nos molestan, en Estados Unidos nos molestan los hermanos de Honduras, de México, de diferentes partes. Ahí nos estaban molestando en Honduras, ¿va? Y nos dice, Pablo era chapín, porque Pablo decía, sí pues. ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Por qué le hablé de qué? 1260 días. El género apocalíptico, hermano, cuando los judíos, ellos manejan esto como usted maneja el atol. Para los judíos, para 1200, en el género apocalíptico, no lo pueden interpretar, ni siquiera lo piensan, no interpretan el Apocalipsis literalmente. Porque el género apocalíptico está basado en cuatro columnas o 5. Uno es visión, sueños. Cuando un libro tiene visiones, sueños, numerología, simbolismos, es apocalíptico. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no hay ningún libro apocalíptico, pero ellos tienen sus libros apocalípticos. Cuando el primer año que yo estuve estudiando hebreo, me dijo la maestra, ¿qué libro apocalíptico has leído?
El Apocalipsis, le dije, no me refiero a eso, me refiero a los libros hebreos. No sé, maestra. ¿Sabe qué me dijo? Tú como pastor. Claro, ahí habían midrashim estudiando hebreo, habrían mesiánicos, habían también sacerdotes católicos, y me dijo, tú como pastor no sabes que es un género apocalíptico. Con vergüenza le dije no, y dije nunca más me va a volver a pasar eso, y me puse, hermano, a estudiar. Entonces entendí que, por ejemplo, que los libros de Enoch es un género apocalíptico para los judíos y los rabinos. Nosotros, hermano, interpretamos, la gente interpretaba el Apocalipsis literalmente. Cuando la Biblia explica los 1260 días, Ezequiel, acuéstate de un lado 360 días. Te acostarás así por la iniquidad de Israel, y luego te acuestas del otro lado por 40 días y te acostarás por el reino de Judá. Y entonces le dice Dios a Israel y a Ezequiel, y cada día será un equivalente a año. En otras palabras, le está diciendo, Israel pasará 360 años y 390 años, perdón, y Judá 40 años, profetizado en días. Entonces los 1260 días no son días, sino son años. ¿Le queda claro? No muchito. ¿Sí le queda claro? Ok. 707 por 7, ¿verdad? 49. Y ahí lo tenemos, en esa semana lo tenemos. Fueron 490 años que se dio desde que lo autorizó Artajerjes, después Ciro, hasta que se llegó al cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo. En esto lo tenemos. Entonces, en los patrones de los 70, la 70 semana fue un total de 490 años, 9 jubileos terminados, comenzando casi alcanzando el 10º jubileo. Eso quiere decir que cuando se dio la semana 69, ellos, o cuando llegamos casi a la semana 70, ellos están a 10 años de que venga el 11º jubileo. Esto nos lleva a otro ciclo profético, el de los 490, que no se lo voy a explicar aquí. Entonces hablemos de los ciclos de 70, ya sean 70 años, ya sea 70 semanas, ya sea 70 días, como usted lo quiera ver. No lo interprete a su antojo, por favor. Esto no se trata de interpretarlo al antojo, eso se trata de llevarlo a la Biblia. Amén. Uno todo lo que ve en la Biblia lo debe llevar a la Biblia, hermano. Si usted no lleva las cosas a la Biblia, nos vamos a equivocar. Mire pues, gritaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A qué se referían? Hermano, es que le da el Hijo de David. ¿Ya lo está interpretando usted? Aquí le va otro. El Hijo del Hombre. ¿Quién eres? Soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. ¿Y por qué le dicen Hijo del Hombre? Porque es hijo de Adán. Lo está interpretando usted. ¿Y por qué le dicen Hijo del Hombre? Porque es hijo de José. Lo está interpretando usted. ¿Quiere que le diga por qué le dicen Hijo del Hombre? Porque Daniel en su revelación dijo, y vi a uno parado junto al trono, uno que era semejante al Hijo del Hombre. Él fue el primero que mencionó el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre, se enardecían los rabinos y los saduceos y los fariseos, porque estaba diciendo que él era aquel del cual había dicho Daniel, que estaba a la par del anciano de días. Entonces la Biblia se explica así misma. Hermano, yo lo voy a cansar a usted, me estoy explicando. Más o menos. 70 naciones, escuche, me empiezo a hacer una crónica, una cronología de lo que la Biblia nos dice. 70 naciones fueron las que poblaron la tierra después del diluvio. Comienza Dios, de nuevo. 70 naciones fueron las que se levantaron. Por eso le dije, mire, usted empieza a leer la genealogía. Y Adán vivió 120 años y tuvo un hijo. Y vivió tantos años y tuvo otro hijo. Ay, no sé qué aburrido. Bueno, páselo por alto y siga leyendo la Biblia. Pero si a usted le gusta la profecía bíblica, le gusta indagar, quiere saber más, entonces lleve eso que está viendo, llévelo a toda la Biblia para que Dios le ayude a entender. Si no, no lo va a entender. Pero deje de estar explicando. ¿El 5 qué significa?
Vamos a ver. ¿Qué significa el 5? ¿El 6? ¿El 7? Vale, voy a cambiar la pregunta pues. ¿Cuál es el número perfecto? ¿Cuál? El 7. 7. ¿Cuál otro número perfecto hay? ¿Por qué decimos que el 7 es el número perfecto? Yo lo voy a decir. Yo no crea que lo estoy cuestionando. Le estoy enseñando. Solo que tal vez mi forma de enseñar es mera rara. ¿Por qué decimos que el 7 es perfecto? Porque así me dijeron. Lo que ha hecho el hermano, su pastor Víctor Domínguez, ha hecho célebre la parábola, perdón, la fe del carbonero. ¿Ha oído usted la fe del carbonero? ¿Cuántos no han oído la fe del carbonero? Aquí tendría que haberla escuchado todo. ¿Por qué el 7 es el número perfecto? Porque así enseña mi pastor. Pastor, ¿por qué el 7 es el número perfecto? Porque así lo enseñó mi pastor, le va a decir el pastor. Y le vamos al pastor, pastor, ¿y por qué el número 7 es perfecto? Bueno, algunos van a decir, porque en la Biblia Dios terminó todo en el séptimo día. Pero ¿sabía usted que también el 10 es número perfecto y también el 12 es número perfecto? Bueno, el tema no es la gematría bíblica, pero el punto es que uno debe llevar el número 7 lo debe llevar a toda la Biblia para darse cuenta cada vez que aparece 7. Por ejemplo, el 6 es un número de imperfección, un número de hombre. 6 veces intercede Abraham por Sodoma y logró que Sodoma se salvara. No, porque intercedió 6. 6 sacrificios, hermano, hay en el Antiguo Testamento. 5 que se hacían en el templo y 1 que se hacía fuera, que era la vaca roja, la vaca alazana. Y nunca los 6 sacrificios lograron conseguir perdón por los pecados. Cuando vino el séptimo sacrificio, que es el del Señor Jesús, vino redención y remisión de pecados por todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una gematría bíblica, pero con la Biblia. ¿Qué significa el 13? Es número de maldición. ¿Está seguro? Es número de rebelión. ¿Está seguro? Le voy a decir algo que algunos se asustan cuando los digo. ¿Ya sé cuántas tribus habían cuando Israel viajaba? Cuando Israel viajaba en el desierto, ¿cuántas tribus habían? ¿Cuántas? 12. ¿Por qué decimos que 12? Porque nos hacen enseñado que son 12. Habían 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el oeste y 3 en el este. ¿Cuántas son? 3 por 4, 12. ¿Y la tribu de Leví dónde estaba? Adentro. Entonces, ¿cuántas habían? Habían 13. ¿Cuántos caminaban en el misterio del Señor Jesús? Eran 12 más Jesús. Entonces, ¿cuántos caminaban? 13. Y entonces empezamos a contar. Empezamos a interpretar el 13, no nosotros, sino que empezamos a dejar que la Biblia interprete. Ok, regreso a esto. Se lo decía por los 70, el patrón de los 70. Mire esto. Taré, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando engendró a Abraham. Entonces, a los 70 años, él trajo a la tierra al padre de la fe. Sigo. Fueron 70 los hijos de Jacob los que iniciaron una nueva nación desde Egipto. Sigo, con 70 naciones de Israel se inició un movimiento, 70 ancianos de Israel, se inició un movimiento espiritual rabínico en el Éxodo. 70 años la tierra de Israel reposó de aquel pueblo idólatra, Judá, que fue llevado cautivo por Babilonia, profetizado por Jeremías, hasta que regresaron después en tiempo de Zorobabel y del profeta y del sacerdote Josué. De cualquier ángulo, hermano, que nosotros veamos, el 70 es un tiempo de cambio, donde el Señor vuelve a empezar. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y hermano, y después de la semana 70, ¿sabe quién apareció en una cruz? El bendito Señor Jesucristo. Y comenzó la esfera mesiánica. Espero que a usted no le moleste que utilice la palabra mesiánica, porque la palabra mesiánica la han robado los mesiánicos. No me vaya a confundir con mesiánico, ¿ok? Reprendo. Ok. Algunos ejemplos. Ya ahora se lo traslado a nuestros años para que usted lo comprenda, porque hay que hacer por decirlo así, una transliteración.
Algunos ejemplos. 1897, el primer congreso sionista en Suiza. ¿De qué estamos hablando? ¿De los años? ¿Del patrón? 70, ¿verdad? 70 años. Mire, 1897, el primer congreso sionista. 70 años después, 1967, Israel toma posesión de Jerusalén. Comienza un nuevo Israel. Sigo. 1917, yo quisiera que se le quedara esa fecha. 1917, he liberado Israel y Jerusalén del Imperio Otomano. Pasó 500 años Jerusalén e Israel bajo el poder otomano. En 1917, un año antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial, entra el ejército inglés y toma control de Jerusalén y de Israel. En 1917 pasa eso. Escuche esto. Esta fecha es clave porque desde esos años, se empieza un conteo profético. Ahora vea esto, 1917 hasta 1987, es decir, 70 años después, vinieron las reformas de Gorbachev y salió todos los judíos que estaban detenidos en la cortina de hierro. Mire, lo que estoy haciendo es llevando el conteo profético de los ciclos proféticos a nuestro calendario, que es un poco complicado muchas veces verlo. En el regreso de miles judíos desde la Unión Soviética, ya se lo había explicado. 1947 inicia el nacimiento de la Nueva Israel. 70 años después será el 2017. ¿Qué va a pasar? Le voy a hablar de eso el próximo año, en el próximo seminario. La pregunta es: ¿qué viene sobre el mundo? Eso, si quiere, lo podemos platicar después sobre mesa. El año de 2017 inicia la señal de Virgo. ¿Por qué le hablo eso? Porque inicia la señal de Virgo y porque Jesús dijo, cuando le preguntaron qué señal habría de su venida, entre las cosas que dijo, él mencionó: cuando veáis, por favor, ayúdeme, repita conmigo, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Ahora me tiene que responder con Biblia, porque le estoy para decir que lo único que tenemos que hacer es responder con Biblia. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Contratan a Balaam, lo contrata a Balac para que maldiga a Israel. Creo que en la última profecía dice Balaam: veo una estrella que sale de Jacob. Hablaba del Señor Jesús. Y luego los caldeos, los sabios, los entendidos de Caldea, de Babilonia, seguían la estrella, que posiblemente hayan sido discipulados desde cientos de años por Daniel, y de ahí venía esa revelación. Siguieron la estrella hasta donde se posó, donde estaba el Señor Jesús que había nacido. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Por ejemplo, nosotros le decimos a las constelaciones zodíaco. Y uno dice: yo soy de Aries, yo soy de Acuario, hermano, yo soy Piscis. Pero porque los egipcios y los babilonios le cambiaron nombre a las constelaciones, al Mazarot, como se dice en hebreo, y le pusieron esos nombres. Pero hace unos 5 años los arqueólogos encontraron, hermano, los manuscritos más antiguos, incluso más antiguos, escritos, mejor dicho, más antiguos que escritos egipcios, y estaban escritos en el hebreo conocido como el hebreo pictográfico, cuando no estaban definidas las letras hebreas, sino que eran dibujos. Y ahí encontraron los nombres del zodíaco en ese hebreo, que es lo más antiguo que se ha encontrado. Y escuche esto: y esa estrella que pertenece a Virgo se llama Coná. Esa estrella va a ser vista, o va a estar, eso tendría que explicárselo aparte, en la señal de Virgo que va a aparecer en el año 2017. Yo respiro un poquito y le pregunto si me estoy explicando. Es que yo se lo pregunto porque si usted viera cómo me mira. Sí, me explico.
Ok, seguimos. ¿Seguimos? ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? No oigo. 5, 15. Ok, gracias. Mire pues, esto. El patrón de los jubileos. Ya vio usted el patrón de los 70, ¿verdad? Y eso hay que seguir. Eso no, hermano, cada patrón tiene un material impresionante. Ahora, el patrón de los jubileos. ¿Por qué los jubileos? Porque Dios estableció los jubileos, hermano. Esa no fue idea de hombre alguno. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que creen que cuando hablamos de Israel queremos ser judíos, y para nada. Simplemente Dios lo estableció. Una forma en la que Él ve el tiempo. Usted vea esto pues. Cada 50 años 3 cosas se hacían. Sonarás el shofar y se declarará año de jubileo, y los que estén endeudados van a ser libres de sus deudas, y los que han perdido su herencia se les va a devolver, y los que sean esclavos van a salir libres. En condensado, eso sucedía en cada jubileo. Entonces vea esto. Ay, Ariel, ciudad que sitió David, añadan años a años, gire el ciclo de las fiestas, y asediaré a Ariel, y habrá llantos y lamentos, y serán para mí como Ariel. El problema es que nosotros le decimos las cosas, decimos fiesta, obviamente la decimos en español, pero cuando usted cuando se menciona en hebreo, la palabra no siempre es fiesta, sino que es el moed. Y moed en hebreo no siempre es fiesta. El moed en hebreo puede ser tiempo determinado. Puede ser también una reunión santa. Entonces, cuando nosotros hablamos de fiestas, inmediatamente pensamos en las fiestas bíblicas, y que está correctamente pensarlo. Pero aquí lo que yo le quiero llamar su atención es que Isaías el profeta está dándonos una clave. Hay un ciclo, que gire el ciclo de las fiestas, y voy a asediar a Ariel. Ariel es una palabra hebrea de Ariel, Ari, que es el león, y él, que es Dios, el león de Dios. Y el león de Dios era Judá. Ok, déjeme que siga. Antes de entrar a los jubileos, le quiero decir rápidamente el patrón de los 40. 40 días llovió en el diluvio en tiempos de Noé. 40 días estuvo Moisés en el monte para recibir la ley. 40 días estuvo Moisés en el monte otra vez tras el pecado del becerro, para volver a que le escribieran las piedras. 40 días llevó a Israel llegar a la tierra de Canaán, y luego murmuraron. 40 días estuvo Elías camino hacia el monte de Horeb. 40 días fue el mensaje que Jonás dio a Nínive. 40 días estuvo acostado el profeta Ezequiel para simbolizar la transgresión de Judá. 40 días Jesús fue tentado por el diablo. 40 días Jesús pasó en la tierra después de resucitar. El 40 es un número que desde la geometría bíblica se le señala como la acción de la gracia y la renovación. Así maneja Dios el tiempo. ¿Por qué tanto énfasis? Ahora se da cuenta por qué son importantes los números en la Biblia. Está aquí. ¿Ya desayunó? ¿Ya almorzó? Mire, cualquier reclamo, escriba a fuerteciudad.com. Por eso el pastor Víctor, vamos a dar tiempo a preguntas a las 4, ¿no? Y ahí usted puede, si quiere, apedrearme, y me agarra como quiera. Pero yo solo le estoy diciendo, o estoy inventándome que Jesús fue tentado 40 días, o estoy inventándome de que 40 días estuvo Moisés 2 veces en el Sinaí. Mire, esta exégesis del 40 lo hago como un ejemplo del mensaje de los números de la Biblia y su relación con los jubileos. Entonces vayamos a esto. Es que esto, hermano, esto de los jubileos es hermoso.
Isaías 46:10 dice: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Todo lo que le estoy mostrando es cómo maneja Dios el tiempo. Mire esto pues. Israel estuvo 8 jubileos, en Egipto, es decir, 400 años. 8 jubileos, 400 años, y salió. Vea esto. El 9º jubileo lo iniciaron en el desierto. Desde el Éxodo hasta el inicio del ministerio del Señor Jesús hubieron 30 jubileos. Hermano, escuche esto, por favor. Esto es hermoso. Así maneja Dios el tiempo. Mire, desde el Éxodo hasta el Señor Jesucristo hubieron, hasta, ¿sabe? Cuando Él abrió el rollo y dijo, y empezó a leer Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y empieza a leer ese pasaje y termina diciendo: hoy se cumple esta palabra. Pasaron 30 jubileos. ¿Por qué 30? Porque a los 30 años Dios ordenó que los levitas empezaran a ejercer el sacerdocio. Entonces Dios, desde que estableció el sacerdocio, esperó 30 jubileos para que su hijo iniciara un nuevo sacerdocio. A los 20 años estableció Dios que los israelitas deberían ir a la guerra. Solo para mencionarle algo: en 1947-48 Israel poseyó de nuevo su tierra. 20 años después, 1967, Israel entró a la guerra de los 6 días. Esperó 20 años, porque Dios había establecido que a los 20 años los hombres iban a la guerra. Esperó que Israel fuera, por decirlo así, un hombre 20 años para que entrara a la guerra de los 6 días, que ni siquiera comenzó Israel. Yo no sé si su silencio es bueno o malo. ¿Usted qué piensa? Como si yo en silencio me imagino que malo. Hermano amado, me estoy explicando. Ay, gloria a Dios. Mire, cuando usted quiera que yo acabe, por favor, dígame: aleluya, ya. Y yo acabo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, el hermano Víctor ya me dijo aleluya, porque me dijo 15 y ahora se fue, dice el hermano. Oiga pues, bueno, ya le expliqué los 30, ¿verdad? Mire esto: Israel fue liberado del poder musulmán en el año de 1917, juntamente con Jerusalén. Escuche esto: 30 años después se inició la posesión de su tierra. Hablando de los 30 años, mire, los 30 años empiezan ellos en cierta medida en el patrón de sacerdocio, ¿verdad? Desde Adán a Abraham, escuche, desde Adán a Abraham hubieron 40 jubileos. Desde Adán a Abraham. El jubileo 40 se cumplió cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Desde Abraham hasta Jesús se dieron otros 40 jubileos cuando Jesús fue crucificado. Hermano, solo Dios puede manejar el tiempo así. El problema es que nosotros estamos viendo el calendario gregoriano. Ese es nuestro enorme problema. Y lo seguimos viendo. Si este patrón continúa, podríamos pensar que la primera venida hasta su retorno habrán otros 40 jubileos, si este patrón se continúa. Entonces, el jubileo 39 finalizó. Ya finalizó. Hoy estamos avanzando hacia el jubileo 40, el cual se dará otra vez en el 2017. Si la agarra. ¿Sí lo entiende? O sea, hermano, que usted está diciendo que el final de todas las cosas es en 1917. Si aplico la palabra fin, como se le expliqué, que para cuando Juan dijo: hijitos, en la última hora se termina una etapa y comienza otra. Sí. Y ahí nadie me puede acusar de que estoy fechando.
Ah, el hermano dijo que el 2017. Sí, comienza una nueva era. Ahí me la quité de taquito. Yo estoy de acuerdo, hermano. Yo estoy totalmente de acuerdo que es una irresponsabilidad fechar el día y la hora que nadie sabe. ¿Se recuerda que hablé con ustedes sobre eso? No sé, mi hermano, ustedes tienen un calendario lunar y el mes comienza en la luna nueva. Y la luna nueva dura de 24 a 48 horas para salir. Antes era exacta, salía exactamente, pero después de lo que pasó con el rey Ezequías, que le retrocedió en su sombra, empezó a haber esa variación de 48 horas. Entonces, para anunciar el Rosh Hashanah, el año nuevo de Israel, suenan el shofar, pero la tiene que sonar cuando la luna nueva empieza a salir. Y cuando entonces ponen a un atalaya que observe. Y cuando sale aquella luna, como no saben cuándo va a salir, si en 24 horas, si en 32, ellos le llaman a eso el día y la hora que nadie sabe. Entonces, cuando Jesús dijo el día y la hora que nadie sabe, todos los que estaban ahí, ¿qué entendieron? No entendieron lo que usted y yo entendemos. ¿Qué entendemos nosotros? Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Así que deje de esa diciendo. Sí, pero Jesús no estaba diciendo eso. Jesús, cuando dijo el día y la hora, estaba utilizando una expresión idiomática, señalando que sí se sabía, pero que iba a ser en una luna nueva, en un año nuevo, un Rosh Hashanah. Muy sencillo. Si yo le digo a usted, hermano, me voy a planchar las orejas, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Quién me ayuda? ¿Vos qué pensás? Que voy a dejar de oír cosas. Que voy a dejar de oír cosas tontas, dijiste. Vení, Sammy, por favor. Le voy a presentar al teólogo Sammy en teología hondureña. Contales a los hermanos qué significa me voy a planchar las orejas. Echarse un pestañazo. Entonces, cuando Jesús dijo el día y la hora que nadie sabe, la generación occidente se fue con la finta de Messi, hermano. Y todos dicen, pues, nadie sabe. Cuando el Señor Jesús está utilizando una expresión idiomática, un código, diciendo, yo vendré en la fiesta o en un ciclo profético, quitemos la fiesta, en un moed relacionado con la luna. Por eso menciono eso. Y termino porque tengo que terminar, hermano, aunque todavía el tema falta mucho más. Dejémoslo ahí. Es que lo que sucede es que tenemos que regresar, ¿verdad? Así que, ¿sabe que es hermoso sujetarse, hermano? Pero venga a las 4, seguimos. Por eso que, mire, si yo que vengo desde Dallas me voy a quedar, ¿por qué no va a venir usted a las 4? Porque aquí nadie me puede decir, es que yo vengo de tan lejos, yo le gano. ¿O no? Así que, ¿quiere que sigamos? Bueno, de todas maneras, aquí vamos a estar nosotros, ¿no? Solo termino con este pensamiento. Dios creó el tiempo. Dios lo estableció desde Génesis. Para Dios los días comienzan en la tarde y terminan en la mañana. ¿A qué se le llama mañana? Hay que explicarlo. Para Dios, hermano, los tiempos no se manejan linealmente, sino que circularmente, como se conoce en hebreo rabínico, se conoce como quiasmo, no como quiasma, sino como quiasmo, que es un ciclo en espiral. De esa manera ha manejado Dios el tiempo, en el cronos, como lo menciona el griego, que menciona cronos como el tiempo que no se detiene, y el kairos, donde Dios mete su tiempo en el cronos que Él mismo ha establecido. Entonces, en ese cronos de Dios, Dios tiene un tiempo circular, quiasmo, que cumple profecías o etapas cada 40, cada 100, cada 70, cada 50. Termino. Mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque todos sus pensamientos es se inclinan a hacer el mal. No, escuche esto que no se le vaya a perder esto, porque aquí concluyo. El hombre no vivirá más de 120 años. Entonces empiezan los eruditos. Por eso aquella generación, por eso al hombre le cortaron
tocaron su genética, como ahora sabemos de todo, sabemos de genética, sabemos de robótica, de todo. Letras tocaron la genética y el hombre no puede vivir 120 años. ¿Quién nos está interpretando? ¿Nosotros o la Biblia? Nosotros. Aquella generación no se le puede aplicar porque aquella generación solo vivió 100 años. Entonces Dios se equivocó porque dijo que no vivirían más de 120 años. Si usted le aplica el principio que le estoy dando del cronos, del cronos y el kairos en los ciclos proféticos 40, 50, y Dios establece, comienza etapas cada 50, si usted multiplica 50, que son los jubileos, por 120, ¿cuánto le da? Le da 6 días creativos de Dios, es decir, 6,000 años. ¿En qué años estamos? Le aseguro que el calendario gregoriano está equivocado. Entonces el hebreo, le aseguro que el calendario hebreo también está equivocado. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? ¿Quiere saber en qué tiempo estamos? ¿De veras quiere saber? Venga a las 4. No, termino. Algo me alegra, hermano. Dios escondió el tiempo porque se perdió y solo Él sabe exactamente en qué año estamos. Podemos más o menos ahí calcular, pero por eso no podemos fechar. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie, por favor. Y así de pie, cierre sus ojos. Solo le quito 1 minuto con sus ojos cerrados. Y dígale: Señor, ayúdame a estar imbuido en tu palabra, en tu doctrina, en tu verdad, en tu sana doctrina, y no en el tiempo que los hombres han establecido. Papito amado, una vez más te damos gracias por permitirnos exponer tu palabra profética. Te suplico, Señor, que ahí en sus casas, camino a sus casas, y esta semana, Señor, en sus casas, este pueblo pueda despertar su hambre al estudio, al conocimiento de tu profecía. Porque nosotros somos esa generación, Señor, que debe de proclamar, enseñar, hablar sobre este tiempo profético. Gracias, papito amado. Bendecimos a este pueblo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.